programa. Estas placas, sí voy a hacer una breve referencia a la historia del programa. El programa Facultad Abierta, como creo que todos los que estamos acá ya saben, es un programa de extensión de la Facultad de Filosofía y Letras. Surgió en un momento muy difícil, más difícil que ahora, que fue la crisis de 2001. En marzo de 2002 arrancamos con el programa con una idea muy general. Era un programa que en su formulación, y por eso tiene ese nombre, Facultad Abierta, no tenía un objetivo muy definido, sino que lo que intentaba era, lo que nos proponíamos en aquel momento, era que se desarrolle desde la facultad grupos de trabajo, grupos colectivos que pudieran apoyar y trabajar con distintos movimientos sociales y organizaciones que en ese momento de crisis estaban proliferando en el país. Por eso en aquel momento empezamos a trabajar con asambleas, con los clubes de trueque, con algunos MTV y también con empresas recuperadas. Y como en realidad éramos pocos y recursos no había, finalmente optamos, o en poco tiempo en realidad optamos por concentrar el trabajo en las empresas recuperadas porque veíamos una potencialidad a ese movimiento que creo que no nos equivocamos. Es un movimiento que volvía a poner la lucha de los trabajadores en primer plano después de una década, que fueron los 90, donde parecía que la clase trabajadora estaba absolutamente a la defensiva y casi incluso en los primeros años 90 totalmente derrotada, y las empresas recuperadas, por lo menos a mí en aquel momento me pareció eso, era como la vuelta del protagonismo de la lucha obrera, ¿no? Y además no solamente eso, tomando fábricas o en conflictos, sino que además las empresas recuperadas podían mostrar un modelo distinto, un modelo alternativo de gestión económica, un modelo autogestionario que tenía una proyección mucho mayor que lo que pasara dentro de cada empresa, cada cooperativa. Y creo que eso se ha ido confirmando y seguimos teniendo esa opinión. Por eso también hemos trabajado hasta 15 años apoyando en la medida que podíamos, investigando, creando teoría, analizando todo este fenómeno de la productividad de los trabajadores, que ya no se limita solamente ni tampoco en aquel momento, ¿no?, a las empresas recuperadas. El programa se fue desarrollando y siempre nosotros apelamos a la participación estudiantil para desarrollar nuestro trabajo. Siempre hicimos convocatorias abiertas y todos, absolutamente todos los que ahora y en el pasado también, salvo los 2 o 3 que lo empezamos, todos fueron en algún momento estudiantes que participaron de alguna de las convocatorias del programa. Las convocatorias fueron a trabajar acá en el Centro de Documentación, aquí en Chilaver, que es un puntal enorme de nuestro trabajo. Fueron a distintos proyectos de voluntariado, fueron a los relevamientos de empresas recuperadas, que son el origen y la fuente de datos de este tipo de informes. Y así el programa se fue desarrollando, fue evolucionando. No siempre fueron los mejores momentos dentro de la institución universitaria también, hay que decirlo. Tuvimos al principio mucho apoyo de la gestión. Yo particularmente formaba parte de esa gestión en aquellos años, 2002, con unos años más, como subsecretario de extensión. Después, por distintas cuestiones de la política interna de la facultad y otras cosas, salí de ahí, y a partir de ese momento, en realidad un poquito antes, empezamos a ser bastante, digamos, no tan bienvenidos como antes, por decirlo de alguna manera, y pasamos a un momento de crisis importante cuando en 2013, que fue, también hubo cambio de gestión, nos habían comunicado en algún momento que el programa no iba a continuar, ¿no? Una decisión. Bueno, eso no pasó, acá estamos. En aquel momento hicimos una convocatoria parecida a esta, pero en la facultad dimos a entender que íbamos a desarrollar los mismos métodos que los compañeros de las empresas recuperadas para luchar por la continuidad. No hizo falta, bueno, las cosas se fueron allanando y ahora continuamos. Creo que vamos a tratar de continuar
El programa en realidad, además de los estudiantes y de todos los compañeros que han participado, le debe el grueso de su existencia, de su trabajo, incluso de su prestigio, que lo tiene en determinados ámbitos, en otros no tanto. Con quien hablemos, pero creo que lo tenemos. Se lo debe a los trabajadores y las trabajadoras de las recuperadas, básicamente. Son los que nos dan la información, los compañeros del Chilaver son los que nos dan el lugar para funcionar, los que nos han aguantado desde el año 2004, estamos acá con el centro de documentación, son los que le dan contenido a nuestra convocatoria, los que nos dan material para escribir y son con los que nos sentimos acompañados y nosotros tratamos de acompañarlos a ellos todo el tiempo. O sea, el programa en realidad es una pequeña parte de la institución universitaria, de la universidad pública, de la UBA, que tiene toda una serie de instancias, organizaciones que fueron creciendo a partir de iniciativas que tuvimos, pero que ya no son exclusivamente el programa, como el Encuentro Internacional, Economía de los Trabajadores, o otras instancias hermanas que fueron saliendo en otras universidades, en la Universidad Arturo Caurecho, por ejemplo, que ayer presentamos el relevamiento con el equipo de estudiantes de allá, de las recuperadas de la zona, que es en realidad el lugar donde, uno de los lugares donde empezó el movimiento de empresas recuperadas, con la UOM Quilmes a fines de los 80, a principios de los 90. También ahora en la UTN hay una materia, Sebastián, Pablo y Javier forman ese equipo. Incluso en otros países, ¿no? En Uruguay también hay un centro de documentación. Se hace en conjunto entre la Universidad República y el PICNT y la Asociación de Empresas Recuperadas de Uruguay, que de alguna manera también en un principio nos fueron consultando y fuimos asesorándolos y muchas otras cosas, la cooperativa Callao, que editan libros, la revista Autogestión, que no es del programa, pero bueno, yo la dirijo y muchos compañeros del programa han participado y está absolutamente relacionada. Entonces, bueno, eso es por ahí una pequeña síntesis de estos 15 años de trayectoria, ¿no? Después ustedes opinarán, digamos, sobre todo esto. Pero bueno, para no ser más larga, vamos a ir directamente a la cuestión del informe, ¿no? Que nos van a ayudar a Javier, Natalia, todos ustedes, digamos, para comentar. Antes de arrancar. Antes de arrancar les voy a explicar qué es este informe, ¿no? Nosotros venimos haciendo en el año 2002 relevamiento de empresas recuperadas, ¿no? Esos relevamientos consisten en una encuesta que al principio era bastante elemental y ahora es complejísima y larguísima, sobre todo 145 preguntas. Les agradecemos a los trabajadores que las aguantan, ¿no? Contestarlas a todas, pero eso da muchísima información sobre todo el proceso de recuperación de empresas en Argentina y creo que a esta altura es la mayor fuente de información, por lo menos estadística, que hay en el país sobre este proceso. Se hicieron 4 relevamientos entre el 2002 y el 2013. En el 2016, entre el fin de 2015 y el principio de 2016, optamos por hacer un informe de situación, un informe de coyuntura, porque veíamos que la situación, con el cambio de gobierno, con el cambio de programa económico y con determinadas cuestiones muy preocupantes que veíamos sobre las empresas recuperadas, que afectaban a las empresas recuperadas y en general a las cooperativas de trabajo, ameritaban hacer algo rápido y que dé cuenta de la situación y no el tipo de informe extenso que implica visitar empresa recuperada por empresa recuperada y formar la base de datos y todo un proceso que lleva mucho trabajo y mucho tiempo. Entonces lo abreviamos y hicimos un informe más corto que da cuenta de esa situación. ¿Qué estaba pasando con las empresas recuperadas al asumir en los primeros meses del gobierno de Macri? Ese informe está incluido en el libro que presentamos hoy, que salió el año pasado.
también está puesto en la página, bueno, ¿no? En la página del programa. Esto que vamos a presentar ahora es una profundización de ese primer informe que hicimos el año pasado. Es decir, continuamos con la misma línea de hacer un informe de coyuntura, viendo cómo es la situación de todo el proceso de recuperación de empresas en Argentina en este caso ya en este último año y medio. Lo podemos extender también, como continuar el otro, el periodo que abarca el gobierno hasta ahora de Mauricio Macri, pero también se hicieron encuestas. Para eso también convocamos un grupo de estudiantes, hicimos la misma mecánica, y esas encuestas dan alguna de la información que vamos a presentar ahora, pero lo que presentamos no es la lectura total de las encuestas como un relevamiento completo que esperamos poder presentarlo el año que viene. Entonces vamos a mostrar lo que hemos visto de la situación general de las recuperadas y algunas cuestiones particulares que tienen que ver con la situación actual. Muy brevemente, para ir pasando después a consultas, preguntas, opiniones y la presentación del libro, que también vemos que muchos vinieron también para ese tema. Este es el listado de, digamos, el cuadro de las empresas recuperadas en Argentina actualmente. Empezó con la industria del vino, digamos, pero está al revés el cuadro, no dio tiempo de ponerlo por cantidad, por mayor cantidad. Pero estos son los rubros, la cantidad de casos y porcentaje que representan sobre el total. El total nos da 366 empresas recuperadas actualmente. O sea que están funcionando. Lo que fuimos haciendo es chequeando los datos para asegurarnos que todas estas empresas recuperadas continúan funcionando, incluyendo las que se recuperaron en el último periodo y excluyendo algunas que han cerrado. No tiene casi diferencia con lo que daba el informe anterior, que dio 367. O sea, hay una menos, pero si tenemos en cuenta las que se recuperaron, en realidad son más las que no han sobrevivido a estos 2 años. Después vamos a profundizar un poco sobre eso. Pero continúa siendo un panorama importante, digamos, ¿no? De cantidad recuperadas, y vemos, bueno, que hay una diversidad enorme de sectores, pero las más numerosas siguen siendo las metalúrgicas, las de la alimentación, las gráficas y las textiles. El rubro textil ha ido creciendo en este último tiempo también, ¿no? Si nos comparamos por ahí con gastronomía o la carne, y vemos hace 2 o 3 años las textiles no eran más. Ahora eso lo podemos ver porque la industria textil en general está atravesando una crisis debido al efecto de la apertura de importaciones y la política económica general, y eso hace que se hayan recuperado varias textiles en el último año y medio. Bueno, cuando nosotros analizábamos los primeros informes, ¿no?, que realizamos con los reglamentos anteriores, había una preponderancia mucho más marcada de lo que eran las empresas recuperadas en el rubro metalúrgico. Eso, con el correr de los informes, se fue diversificando y comenzaron a aparecer nuevas empresas recuperadas en otros rubros. Es una muestra también de cómo de alguna manera se van equiparando otros rubros en el tema de las empresas recuperadas metalúrgicas. Y eso puede implicar, o uno puede tener distintas interpretaciones. Una interpretación puede ser de que ya no se recuperan más empresas metalúrgicas, o que las otras empresas que se recuperan o que entran en crisis pertenecen a otros sectores. Me pareció bastante interesante de ir relevando al compararlas con otros informes. Acá está la curva de recuperaciones por año. Bueno, hay una primera en la década del 50, ¿no?, que es el Cóctel. En realidad también está Cita por esa época, pero esta Cita tuvo una especie de recuperación en el año 98. Pero ven que hay algunas en la década del 90
una cantidad moderada, digamos. Después, los datos que tenemos sobre esta etapa también son bastante precarios, porque, primero, bueno, nosotros no éramos todavía un equipo que se dedicaba a esto, ni existía el programa, pero aparte no había trabajos sistemáticos o no había directamente trabajos sobre empresas recuperadas y nadie llevaba ni una estadística ni nada de esto, ni nada que se les parezca, y las empresas recuperadas no tenían ni siquiera demasiada visibilidad. Entonces lo que se conoce más que nada son los casos que sobrevivieron a la década del 90 y continuaban existiendo a partir del 2002. Entonces es posible que se hayan recuperado más empresas en aquel momento, pero que no hayan llegado por lo menos hasta el 2002, donde distintos equipos empezamos a trabajar. Acá lo estoy viendo ahí a Gabriel Fine, que en aquel momento, 2002-2003, ¿no? También hizo un relevamiento estadístico que salió incluso un poquito antes que el nuestro. Y bueno, somos, digamos, los dos equipos que venimos siguiendo el tema desde aquel momento. El gran pico es años 2001, 2002, 2003. Después vuelve a haber otro más moderado, entre el 2008 y 2009, con el impacto de la crisis internacional. Sigue habiendo recuperadas. Después vemos en los últimos años, sería en el último gobierno de Cristina, que también hay una cantidad más o menos importante de recuperaciones. Ahí son distintos rubros que no son los industriales, de lo que decía Javier. Ahí aparecen las gastronómicas, aparecen algunos otros establecimientos que no son industriales en esa época, o algunas industrias con mucho nivel de precarización, entre ellas las textiles. Y después lo que tenemos es, en el último año, entre 2015, ahí hay un parate, y si bien hay recuperaciones ahora, no llegan a los niveles de los años anteriores. Eso vamos a ver también por qué, ¿no? Bueno, este es un cuadro que tenemos que trabajar un poquito más todavía, pero intentar explicarle qué es. Esta es la curva de empresas recuperadas a lo largo de los años, ¿no? La cantidad de casos. En realidad, lo que está mostrando es la curva del informe anterior comparada con la de este informe, ¿no? Pero son las empresas recuperadas que llegan hasta el momento del informe, ¿no? A su vez, eso es la diferencia que hay. A ver, para sí. Sí, lo que tenemos son las empresas recuperadas en el informe anterior, que sería la línea azul, y la línea bordeaux, las empresas recuperadas que tenemos. Este número se va como acomodando, ¿no? Y después tenemos, la azul es el total de empresas recuperadas que hubo, la roja o bordeaux es el total de las que están activas actualmente, y la línea verde lo que muestra son las diferencias entre las que estuvieron recuperadas en algún momento, que después cerraron, con respecto a las que se encuentran activas en la actualidad. O sea, lo que indicaría es la cantidad de recuperadas que fueron cerrando, que fueron cayendo, en distintos momentos. Y ese total llega a 100, ¿cierto? Sí, todo, porque se acumula. Todo es acumulado. Sí, se acumula. Es el acumulado de las que en algún momento estuvieron recuperadas y ya no lo están. Claro. De todos modos hay que pulir más este dato, sobre todo porque no tenemos total claridad de cuándo han cerrado la mayoría o una parte de ellos, no la mayoría sino una parte. Porque es mucho más difícil, todo el mundo se entera cuando se recupera una fábrica, pero cuando cierra generalmente es un cierre muy silencioso, que nadie obviamente lo anda difundiendo, festejando, ¿no? Por supuesto, ni tampoco aparece en ningún diario, digamos. Generalmente son, salvo algunos casos notorios como desalojos violentos, digamos, o algunos otros casos que han sido bastante sonados, en general son cierres son crisis muy prolongadas, que llega a un punto que los trabajadores deciden cerrar las puertas o abandonar, incluso a veces por decantamiento biológico, digamos. Hay empresas recuperadas que ya eran trabajadores de edad, digamos,
madura, que le faltaba poco para jubilarse, cuando se produce el conflicto, que no se renovó el plantel de trabajadores y llegó un punto que se jubilaron todos o inclusive fallecieron y hay algunos casos de eso. Consulta, dentro de esas 102 que te registraron que no están activas como empresas recuperadas, ¿son todas empresas que dejaron de existir o algunas puede ser que sigan funcionando no como recuperadas en este momento? Es decir, que hayan pasado a manos privadas, hayan sido produciendo bajo otro formato. No, en general no conocemos de esos casos que hayan sido reprivatizadas, digamos, ¿no? No, por ejemplo, hay un caso, no sé, que en realidad no está formando parte de esta estadística, pero no están los compañeros, ¿no? Pero la ex vetinaria, Acoplado del Oeste, fue recuperada, fue desalojada, fue recuperada de vuelta, expropiada, Vidal vetó, finalmente lo desalojaron y después de un conflicto muy largo donde ellos estuvieron acampando, ahora ellos consiguieron un galpón, pero la fábrica la volvió a tener el patrón. Entonces eso es medio confuso. Es decir, esa sigue siendo la consideramos recuperada, es una cooperativa derivada de una recuperación fracasada, no la damos por muerto tampoco, ¿no? Es un proceso que sigue, que va a seguir, pero la vieja fábrica volvió a funcionar de una manera degradada, digamos, ¿no? Pero con otros trabajadores. Con otros trabajadores o con algunos de los no con los recuperadores. No con los que formaron la cooperativa. Y con mucho menos. Los de la cooperativa eran 120, de los cuales por ahí la mitad eran los que venían sosteniendo activamente la lucha, y los que están ahora dentro deben ser 10, 12, con el patrón. En realidad probablemente el tipo vaya a hacer otro negocio, pero la muestra como que la puso a volver a funcionar para poder venderla o cosas así. Pero son 102 empresas que cerraron. O sea, había 103 en total. Contando esta, Claro, digamos, no, la diferencia entre las no 362 de antes y las 363 actuales, pero con 102 en baja. Lo que pasa es que no sabemos cuántas de estas hay cerradas entre mayo. no, eso sí estamos claros. Sí, ¿cuáles son las de ahora? Sí. En realidad lo que esto muestra es que en Argentina no se recuperaron 363 empresas, que son las que ahora están funcionando, sino que se recuperaron 465 en todo el proceso. Y quizá más, porque no desconocemos lo anterior al 2001 en relación a esto. Bueno, esta es la distribución por provincia y en realidad también Gran Buenos Aires y el resto de la provincia está discriminado en dos partes, porque si nos interesa mostrar el área metropolitana en su conjunto. Acá faltarían los números para que quede claro, pero está claro que la provincia de Buenos Aires, la capital, concentra la gran mayoría de las empresas recuperadas. Después hay alguna cantidad importante en Santa Fe, Córdoba, Río Negro, Mendoza, y después ya es un número menor, pero prácticamente en todas las provincias. Bueno, acá está la distribución por trabajadores, que también falta los directos ahí como para mostrar bien el número de cada una. Todo esto después va a quedar en el informe, va a quedar explícito, pero es más o menos la misma distribución, ¿no? Una gran mayoría en el Gran Buenos Aires y la capital. Después fíjense, por ejemplo, Córdoba tiene menos casos que Santa Fe, pero tiene más trabajadores, son fábricas más grandes. Lo mismo que Neuquén, que tiene pocos, que son creo que 4 o 5, son 5 en total, pero son Casanón y algunas otras que son fábricas grandes, y por lo tanto el número de trabajadores supera a otras provincias donde hay menos empresas representadas. Bueno, acá habíamos visto trabajadores por región, tenemos una cantidad de trabajadores en lo que es AMBA, ¿no? En Pontián y NEA,
Sin embargo, vemos que lo que es Patagonia, Cuyo y Noa, ahí va bajando la cantidad de personas más grande. Si no, vuelvo. A ver, anda para atrás un poquito. Está la gente. Esto es interesante, también es... Acá lo que tenemos es más o menos como el cuadro de los casos, pero la línea de la cantidad de trabajadores. Y en realidad, en 2016, ahí hay un error. Hay un error, pero bueno, lo vamos a corregir verbalmente. En 2016 nosotros calculamos que había casi 16.000 trabajadores, es más que eso, ese número que está ahí. 2016, casi 16.000, 15.900, no sé cuánto era, ¿no? Porque ese número está hecho sumado de las actuales sin las de 2017. Ahora nos dio 15.587 la suma de todas las recuperadas, ¿no? O sea, menos trabajadores que hace un año y medio. No mucho menos, pero menos. Casi 400 trabajadores menos. Ahora bien, a ese número, el problema que hay para ver la dimensión total es que la diferencia real es, en realidad, de puestos de trabajo que se perdieron en las recuperadas son 1.200. ¿Por qué? A las recuperadas que había hace un año y medio, se sumaron aproximadamente 24 o 25 casos. Entonces, ese número incluye a todas esas 20 y pico de recuperadas nuevas. Si vemos la diferencia entre el número, la cantidad de trabajadores recuperadas existentes hace un año y medio y que continuaron hasta hoy, o sea que las que no cerraron, que también cerraron alrededor de 20, o sea, el número se mantiene igual porque cayeron 20 y subieron 20, digamos, ¿no? Eso es más o menos la proporción. Lo que vemos es que en las recuperadas que no son las de ahora, ha habido una pérdida de 1.200 puestos de trabajo. Es decir, hay 1.200 compañeros que abandonaron las cooperativas. Y eso tiene que ver con la situación económica, con la baja de la producción, por el programa económico, básicamente, ¿no? La apertura de importaciones, la baja del consumo, el tarifazo, todo eso generó una situación económica muy complicada que está provocando que haya ahora empresas recuperadas que tengan una caída productiva muy grande, y eso ha provocado no despidos, sino que haya trabajadores que hayan optado por salir de algunas cooperativas a buscar otra forma de sobrevivir. Esa es una situación compleja, delicada, pero que hay que estar atentos porque es un dato importante, digamos, es un dato que muestra cómo el programa económico está afectando la actividad productiva de las cooperativas de los trabajadores que han salido, que han surgido justamente para mantener los puestos de trabajo. Entonces tenemos que el número no absoluto, la cantidad, no ha disminuido tanto porque se han incorporado nuevos casos, pero si comparamos a las que ya existían previamente, encontramos una pérdida bastante importante de puestos de trabajo. Sí. Esto ya lo vimos. Bueno, esto es en realidad la distribución la proporción entre el área metropolitana y el resto del país. En distintos informes vemos que el resto del país ha crecido la cantidad de empresas recuperadas, de igualar prácticamente la cantidad de experiencia con respecto a la canal. Inclusive un poco más. Un poquitito más. En el interior ahora que en el área metropolitana. Seguramente esa tendencia va a ir. Ahí tenemos ya cuatro. Ahora algunos datos de ahora. Bueno, estas son las nuevas recuperadas. Distribuidas por provincia, vemos que los
casos no son tanto como para que sea una estadística, digamos, relevante, pero sí muestra, digamos, dónde se están recuperando más empresas. Eso sigue mostrándolo un poco lo de la tendencia general, ¿no? Capital y Gran Buenos Aires son las que concentran, pero con la particularidad que hay más recuperadas en Capital que en Gran Buenos Aires. A esto le tendríamos que sumar, creo que la gráfica Pellerano, ¿no? Que se recuperó hace, vos estuviste ahí, ¿no? Hace Una semana. una semana. Esa no está incluida, subiría la de Gran Buenos Aires 1. Y después hay otros casos que nos han comentado, pero que todavía no tenemos confirmación, en el interior, sobre todo en Santa Fe. Y una en Córdoba. Y una en Córdoba. Esas no están incluidas porque no las llegamos a poder estar bien. Y este tema de la cantidad de trabajadores, ven que en total son más o menos 800, ¿no? Sí. Entre todas, que es lo que se le suma a la pérdida, bueno, explica la cuenta que hicimos antes. Vemos que, por ejemplo, en La Rioja, que hay, no me acuerdo si había 3 o 4 casos. 2 casos. 2 casos decía antes, bueno, pero tienen son 2 textiles bastante... La textil de Puma, ¿no? Una de Puma en Sanagasta y otra más en la ciudad de La Rioja, si no me equivoco. Lo mismo que en San Luis, que es una fábrica de cerámica. Sí. Bueno, esto es más o menos lo mismo, agrupado por región. Trabajadores. Y esto sí es interesante, son los sectores, ¿no? Miren los medios de comunicación. Son 6, si no me equivoco. Medios de comunicación recuperados, que empezó el Tiempo Argentino, pero después siguió el News, siguieron algunas del interior, el diario de Esquel, el diario de La Mañana de Córdoba, el Ciudadano de Rosario, y hay algunos más en la provincia de Santa Fe también. Y después, un poco repartido, hay varias textiles, varias de alimentos, gráficas, y después prácticamente una de cada una, ¿no? La particularidad que podemos ver en este gráfico es que no hay ninguna recuperada de este último periodo que sea una empresa metalúrgica. Una tendencia que veníamos observando en los años anteriores. Y no es que no estén cerrando metalúrgica. Acá por ahí lo que tenemos que ver con esto, que hay que analizar, es qué es lo que está pasando con las recuperadas nuevas, cuáles se recuperan y por qué no se recuperan muchas otras, más allá de que es un proceso complicado la recuperación y que siempre pasó que hubo muchas más empresas que quebraban y cerraban que las que se recuperaron, ¿no? Una proporción inmensamente mayor. Ahora, hay algunas particularidades de este momento, de este periodo, que lo habíamos analizado en el informe anterior y que se han ido confirmando. Nosotros decíamos que se podía dividir en 2 áreas los impactos de la política del nuevo gobierno, de la etapa marcada por la asunción del nuevo gobierno sobre las recuperadas. Uno era la política general, sobre todo económica, ¿no? La política a nivel macroeconómico. Ahí veíamos el año pasado que la devaluación, primero, había impactado mucho, que la baja del poder adquisitivo de los trabajadores en general, la baja del poder adquisitivo de los salarios, provocaba también una baja del consumo, por lo tanto eso afectaba la producción, y además de eso teníamos 2 factores más. Uno era la apertura de importaciones, que empezó a arruinar la industria nacional, el proceso apareció en los 90, con una particularidad que funciona como una especie de acelerador de la crisis, sobre todo de la industria pequeña y mediana, que suelen ser la mayoría de las recuperadas, pero también de algunas fábricas más grandes, que es los tarifazos. Los tarifazos provocan una situación de crisis a veces casi terminal en muchas cooperativas. Digamos que si la actividad económica viene más o menos, se viene desarrollando más o menos bien, y a eso cambia el modelo económico y empieza a aparecer todas las características del modelo neoliberal, y empieza a enfrentarse, que baja el consumo y que baja la actividad. Después que
abren las importaciones y empieza una competencia terrible de productos industriales baratos que vienen de China, y no solamente de China, de muchos lugares del mundo. También empezamos, bueno, distintos tipos de políticas que afectan a la producción, pero si a eso que provoca una caída le sumamos que las tarifas aumentan 1.300%, ¿no? Y que provocan, por ejemplo, que ayer nos comentaban que en Textiles Pigüé estaban pagando, habían pasado de pagar algo así como 40.000 pesos de gas en diciembre de 2015 a cerca de 200.000 el año pasado, y ahora que viene un nuevo aumento están pagando 650.000 pesos de gas, ¿no? Todo eso es una mochila nueva, digamos, inesperada sobre los costos y sobre la actividad económica. Entonces prácticamente hay fábricas, sobre todo fábricas grandes, que están trabajando para pagar la energía, ¿no? Acá también, ¿no? Chilaver también ha pasado por una situación, pasa por una situación complicada con la electricidad. Entonces, todo eso afecta el nivel productivo, por lo tanto afecta los ingresos de los trabajadores y provoca también esta situación de que la producción está en algunos casos muy baja y que algunos trabajadores opten por buscar sobrevivir de otra manera, ¿no? Al mismo tiempo, tenemos otro factor más que impacta, que es políticas específicas que apuntan contra la recuperación de empresas por los trabajadores. Claras. Primero, la obturación del camino de la expropiación como método, como forma de consolidar los procesos de recuperación. Hasta hace 2 años era, digamos, un procedimiento complicado, que había que lucharlo, pero más o menos factible conseguir que la legislatura provincial, o inclusive en el caso del Bahue, bueno, muchísimo, pero lo llegaron a conseguir a un último momento sonando la campana del cambio de gobierno, y eso también después tuvo sus consecuencias, pero se podía apelar a la ley de expropiación como mecanismo para que las empresas quedaran en poder de los trabajadores. Eso está totalmente obturado. Creo que hay un solo caso que fue Donner, que en la legislatura de la provincia consiguió, vaya a saber, digamos, por qué circunstancia, que la verdad que no las conozco bien, pero consiguió que se aprobara la ley de expropiación. Todas las demás fueron, o directamente no llegaron a conseguir los votos, o fueron vetadas. Por Macri, en forma personal, digamos, con el tema del Bauer, por Vidal, en por lo menos 5 o 6 casos. Uno fue Petinari y el Juzgado del Oeste, que después vino el desalojo. Las otras no se han desalojado, pero fueron vetadas. Y algunas directamente no han pasado, no llegan a ser votadas. Y acá en Ciudad de Buenos Aires también fueron 3 de la reta. Eso porque venía la inercia de que seguían saliendo de esa expropiación y ellos lo terminaron cortando de esa manera. Ahora directamente no la vota nadie. Y los vetos no logran ser rechazados porque no se juntan los 2/3 de los votos, incluyendo, como por ejemplo, vuelvo al caso Petinari, habían sido votadas por unanimidad, incluyendo al bloque de Cambiemos. O sea, hubo una de esas negociaciones habituales en los parlamentos, donde, bueno, te voto esta a cambio de que me votes esta, y los tipos votaron. O sea, podían votar leyes de expropiación hasta que llega la gobernadora o a Macri o a de gobierno y se acabó la historia. De hecho, lo que pasa es que prácticamente no prosperan en las cámaras ningún proyecto de ley de expropiación. O sea, los trabajadores podemos decir que han ido desarrollando a lo largo de todos estos años una metodología para recuperar su fuente de trabajo, ocupando, por un lado, luchando por la ley de expropiación, peleando los juzgados y formando cooperativas, ¿no? Podemos decir que esos son los cuatro mecanismos. ¿Qué está haciendo el gobierno? Tratando de parar cada uno de los 4, porque ya lo dijimos varias veces, pero lo vamos a repetir. Los trabajadores, las organizaciones, los sectores populares, el movimiento popular, si queremos, aprendemos de la experiencia y vamos buscando nuevos métodos, buscando la forma. Pero del otro lado también aprenden, ¿no? Y rápido, ¿no? Y con el poder para ir viendo la situación. Hasta
lo que están haciendo es esto que le dije de la ley de expropiación. Después también que es cada vez más difícil ocupar una planta. No es fácil ocupar las plantas, porque la represión viene enseguida y muchas veces se anticipa. Hemos visto muchos casos de plantas que cierran y cuando los trabajadores van a intentar ocuparlas, la policía ya está rodeando la planta o está dentro de la planta. O sea, se anticipan a la situación y evidentemente hay una connivencia entre las patronales, el Estado y la fuerza represiva, ¿no? El juzgado, para evitar las tomas o desalojarlas. Y tenemos los casos más conocidos de AGR, PepsiCo, Acoplado del Oeste. Hubo varios desalojos fuertes, con mucha policía, etc. Entonces ya obturaron la ley de expropiación y hacen lo posible para que no haya tomas. En los juzgados las cosas cada vez más difíciles. Los jueces son cada vez más proclives a apoyar a los patrones. Siempre lo fueron, pero bueno, había mecanismos, había vueltas que se podían ir buscando y las cosas se iban consiguiendo. Ahora eso es cada vez más difícil, hay mucha más autoridad judicial, prosperan denuncias por usurpación que van paralelas a los procesos comerciales y que por lo tanto el desalojo viene por eso y no por la causa de la quiebra, y muchas otras cosas se rechazan sistemáticamente, les ponen entradas increíbles. El caso de la Testigo Globito, que es una de las que se recuperó este año, donde para darle la tenencia de las máquinas les pidieron un seguro de esto, un seguro del otro, tuvieron que salir a conseguir seguros y finalmente lo pudieron hacer hasta que ya el juez no tuvo más pretextos para dar algo que era lógico, que estaba contemplado en la ley, pero eso es la otra situación. Y por último, que tampoco está fácil que le den una matrícula a una cooperativa de una empresa recuperada. Digamos, entre la burocracia administrativa nadie dice no le den una matrícula a una empresa recuperada. Pero en la práctica cada vez es más difícil. Cada vez es más difícil y buscan vuelta, los expedientes van y vienen, tardan meses y meses y meses y apuestan al desgaste de los trabajadores, ¿no? Entonces, lo que veíamos el año pasado, lo que vemos ahora es que se está consolidando, se está confirmando y eso está provocando estas cosas. Que haya, objetivamente uno podría decir que hay una potencialidad de recuperar empresas enorme, porque la situación lo da, porque cierran miles, pero efectivamente recuperar fábricas y empresas está siendo muy difícil, muy complicado. Y la mayoría, agregaría, aunque acá no hicimos bien esa cuenta, pero habría que hacerla, muchas de las recuperaciones de este último año fueron por otros caminos que estos que mencioné como la metodología habitual, incluyendo negociaciones, algún tipo de negociación con las viejas patronales, búsqueda de acuerdos por fuera antes de que llegue a los jueces, antes de que la justicia, ¿no? o el Poder Judicial, no sé por qué decimos justicia, el Poder Judicial actúe o tenga la posibilidad de actuar. Hay algunos casos donde se han logrado algunas situaciones, de hecho, que pudieron dar inicio los compañeros y las compañeras a la recuperación sin pasar por estos mecanismos que fueron los desarrollados ahora por el movimiento. Creo como un caso que le dieron como jueza de indemnización y lo dejaron. Claro, pero eso que sería lo de compensar las deudas de los patronos que tienen los patronales, salarios caídos, indemnizaciones y otras deudas, creencias laborales, por la propiedad o por la maquinaria, es un mecanismo bastante complejo previsto en la ley de quiebra reformada del 2011. Como ese mecanismo es tan lento, muchas veces se llega a la misma consecuencia en forma, bueno, como un acuerdo. Bueno, nos debes tanto sueldo, danos las máquinas. Sin necesidad o esquivando todo este otro proceso que lleva a meses y meses y años hasta que se resuelva, y en ese transcurso de tiempo la fábrica se perdió y los trabajadores se fueron, porque no pueden aguantar esa cantidad de tiempo hasta que el juez
el expediente vaya, vuelva, sobre todo si estás afuera de la fábrica. Bueno, este es un gráfico un poco exagerado como gráfico, está claro. Hay una cantidad que no está produciendo, que no es mucha, porque en realidad lo que está pasando es que mantienen niveles bastante bajos de producción. Y había, ese no lo agregaron, el porcentaje de... Pasan las cosas. Acá, bueno. Sí, acá hay algunas cosas que todavía no terminamos de armarlo bien. Pero esto es el porcentaje de capacidad instalada que están usando que está en producción. Esto sí sale de la encuesta de relevamiento, no de datos generales como la anterior. Esto sale de un total de 79 casos. En este caso 68 porque están las que no... Las respondieron 68 a esta pregunta que, por ejemplo, si una fábrica, las que no están produciendo no están incluidas acá. Entonces esto es el porcentaje de producción. Ven que hay una mayoría que está en menos del 40% de la capacidad productiva funcional. En épocas anteriores, en anteriores relevamientos, estos porcentajes eran mayores. Nunca tuvimos un perfil productivo en que encontramos la mayoría en las últimas dos escalas, ¿no? Del 80 al 100%. Eso nunca sucedió. Pero teníamos como una meseta, ¿no? Una panza donde la mayoría estaba en el medio. Ahora tenemos que el nivel de producción está en los niveles más bajos. Pasar de esto porque esto... Bueno, esto es lo del tema de las importaciones. Con esto cerramos, pero esto es... Tenemos otro cuadro más detallado, pero para no explayarnos tanto ahora, que dice esto discrimina esto por rubros. Pero acá, bueno, prácticamente la mitad que declara que la apertura de importaciones no afecta su capacidad productiva. ¿Cuál es? Un número altísimo. Y bueno, un poco lo que comentaba Andrés, cómo se están. Eso tiene que ver no solamente con las importaciones, sino que tiene que ver por ahí con la caída, con la pérdida del poder adquisitivo también de las personas que consumen sus servicios o que compran sus productos. Acá bueno, se ve también 47% de empresas recuperadas que se vieron afectadas por las importaciones, lo cual lo que nosotros podemos ver ahí, en este caso particular, es que como las políticas económicas comienzan a afectar lo que es el mercado interno. Las empresas recuperadas en su mayoría no tienen la capacidad de exportar y se sostienen alimentando, produciendo para el mercado interno. Entonces, bueno, las importaciones afectó al mercado interno y eso indefectiblemente no solo afecta únicamente a las empresas recuperadas, sino también a las pequeñas y medianas empresas. Estamos teniendo en este momento. ¿Qué rubro no afectó la exportación? Bueno, los que son sobre todo empresas de tipo comercial, gastronómica, educación, Claro, hay que hacer esa aclaración, que hay rubros que no pueden ser afectados por las importaciones. Una escuela, por ejemplo. ¿Sí? No, entonces, ese porcentaje... Dale tiempo que capaz que lo consigue. afectó a las textiles, Dale tiempo, como dicen los de la CGT, que darle tiempo. gráficas. En las gráficas, en el año 2014 se producían 120 millones de libros, bajamos a 60 millones, 2 años. Es un panorama de lo que está aconteciendo, ¿no?, en la industria gráfica. Y hablo de los que editan libros, o sea, la industria gráfica es mucho más que la edición de libros. ¿No? En algunos lugares hemos hecho monitoreo, yo trabajo mucho por zona sur, y en el partido de Lanús, junto con los empresarios PYME, hay un movimiento productivo y, para que se hagan una idea, la capacidad productiva hoy de las gráficas en la zona de Lanús, salvo algunas excepciones, ronda el 40%. 60% está la capacidad ociosa. Y hablar de las textiles, ¿no? Peor. El problema de los libros no es solamente el tema de la importación, sino que el Estado dejó de comprar libros. El Estado compraba millones de ejemplares en los últimos años
que se distribuían gratuitamente a las escuelas. Eso desapareció, afecta directamente a la producción, además de la explotación y sobre todo por la reducción de la capital, ¿no? El poder adquisitivo. Sí, y tenés eso también, por ejemplo, no pasa tanto con las recuperadas, pero las cooperativas textiles que en una gran número trabajaban a partir de compras del Estado, también están en una crisis importante, digamos, no solamente por la importación de tela y de productos terminados textiles, sino también porque el Estado dejó de comprar, no sé, guardapolvo, bueno, distintas grandes compras que hacía. Acá nos quedó afuera de la presentación en cuadros para no hacerlo tan... no está lo del Estado, ¿no? El cuadro del Estado no está acá. ¿Este es el último? A ver. Ah, bueno, este es importante también. Este es el tema de los retiros, ¿no? ¿Sí? Saben que en las cooperativas se les llama retiros a lo que sería el equivalente del sueldo. Acá preguntamos si habían bajado o qué había pasado con los retiros desde que asumió Macri, ¿no? Y ven que sobre un total de 79, esto incluye 14 que no respondieron a esta pregunta, pero 33 bajaron, esto es nominal, estos son números nominales, absolutos, o sea, hay 33 empresas recuperadas de ese total de 79 menos 14, digamos, que no solamente no pudieron mantener, digamos, más o menos el nivel de la inflación, que eso en general nadie, ¿no? Los trabajadores registrados tampoco, pero que no solamente no mantuvieron, sino que bajaron, pero no proporcionalmente, sino nominalmente. O sea que si ganaban 10.000 pesos en el diciembre de 2015, ahora por ahí ganan 8.000. O sea, están ganando menos dinero. Por eso en la barra que dice que se mantienen igual, el retiro no sube y se mantiene igual, pero el poder adquisitivo va bajando, ¿no? Por el aumento de los precios, obviamente que ese ítem debería ser considerado también como una baja en cuanto a los retiros. Inclusive los que subieron. Que después tenemos discriminados cuando subieron, en ningún caso esa suba llega a equiparar la inflación. O sea, si hay un 60% de inflación entre los 2 años, 40 el primer año, 20 el segundo, pongámosle, lo que dice se mantienen igual, bajaron un 60%, perdieron un 60% de poder adquisitivo. Esa es la situación. Eso también explica el número que mostramos al principio, ¿no? La gente que se va. Y no necesariamente los que se van consiguen algo mejor, ¿eh? Ahí también hay mucho para discutir. ¿Por qué piensan que fuera de la cooperativa van a encontrar algo mejor? Es algo que obviamente, si la cooperativa está en una crisis terminal, es bastante lógico que algunos intenten buscar sobrevivir de otra manera. Pero a veces, y esto por ahí algún compañero lo puede ejemplificar, hay trabajadores que piensan que bueno, el problema es la cooperativa, es la autogestión, ¿para qué hicimos esto? ¿No? Eso tiene que ver con discusiones que se dan adentro de las empresas recuperadas. Bueno, este es el tema de la ayuda estatal. Acá hay un 40% que dice que sí recibió algún tipo de ayuda, frente al resto que dice que no. Pero esto después de diciembre de 2015, este número era muchísimo mayor, no sé, ese cuadro no lo pusimos siquiera antes, pero era por lo menos el 70 al 80%. Esto significa más que nada un cambio de la política del Estado, y si vemos cómo sería esta ayuda, no sé si está después, a ver. Si vemos qué sería esta ayuda del Estado, siempre fue mayoritariamente subsidios, pero también incluía capacitación, distintos tipos de programas, etc. ¿Cómo? Asesoramiento. Sí. Eso sobre todo era el programa de trabajo autogestionado, ¿no? Del Ministerio de Trabajo, y también algunos programas del Ministerio de Desarrollo Social, algunas otras líneas provinciales, etc. Ahora prácticamente lo único que sobrevive del programa de trabajo autogestionado es la llamada la línea 1. Y la línea 1 además, que es un complemento al retiro, está
está en proceso de ser eliminada y pasar a todo eso, a lo que cubría esa línea 1, a lo que salió de la ley de emergencia social, que es el salario social complementario. Con una diferencia, que el salario social complementario se da en forma individual y la línea 1 era la cooperativa. Entonces puede ser, aunque hay una transición, dicen, en donde se mantienen todos los que cobran línea 1, pasan al salario social complementario, pero siguen cobrando todos, en algunos casos, en un futuro, no demasiado lejano supongo, va a haber trabajadores de empresas recuperadas que van a dejar de cobrar ese complemento a su ingreso porque lo van a examinar y van a decir no tenés un auto de tal año o sos propietario de tu casa, entonces no te corresponde. Y en general lo que hay es una transformación del Ministerio de Desarrollo Social que no es que tiene menos dinero que antes, posiblemente hasta tenga más presupuesto, habría que ver, no conozco los números, pero es probable, pero dedicado, pensado, volcado al desarrollo de lo que han llamado el emprendedorismo, ¿no? La mentalidad individual, en vez de promocionar lo colectivo, va a la promoción de lo individual, que es totalmente coherente con la idea del mundo neoliberal. Después hay muchas más cosas que podemos decir, pero sintéticamente... Creo que el resumen muy sintético en el informe va a ser mucho más complejo. Se van a incorporar análisis y gráficos que, bueno, no vamos a incorporar esta vez en esta presentación, ¿no? Pero para que uno pueda tener por lo menos una selección, para que uno pueda tener un panorama de cómo se encuentran las empresas recuperadas a la actualidad. Bueno, informe lo terminamos. Hola, buenas tardes. Somos el Movimiento Indignados y vamos a emitir una foto con descuento y queremos incluir a las empresas recuperadas. Y justamente hoy leía cosas que han escrito creo que ustedes y vemos que la concentración de empresas recuperadas están en todos países donde Indignados es muy fuerte y donde tenemos millones de personas que están organizadas, como España, Portugal, Grecia, Francia, Italia, Brasil y Chile. Entonces, ¿cuál sería la idea? La idea es después conectarnos con alguien de ustedes y explicar cuál es el sistema. Ya fueron invitados y aceptaron los 70 millones de indignados que están en las diferentes páginas oficiales y los 100 millones que contiene la UIS. La UIS es la Unión Internacional de Estudiantes. Son 100 millones, aparte de los 70 indignados. Si podemos orientar nuestro consumo hacia las recuperadas y las cooperativas. Bueno, creo que es el tipo de iniciativas que hacen falta, ¿no? La pregunta que salta de esta forma de apoyo es ¿cuáles son las soluciones que ustedes ven que podemos dar desde abajo? Como poder popular, ¿qué podemos hacer para que las recuperadas sigan viviendo y otras? Mira, para no hacerlo muy largo, pero acá hay varios compañeros que participan también de la mesa de empresas recuperadas que viene funcionando hace unos meses ya. Y una de las cosas que venimos discutiendo, no solamente nosotros, sino parte del movimiento, es cómo además de la resistencia a los desalojos, la resistencia a, digamos, todas estas condiciones que fuimos hablando, le encontramos una vuelta económica justamente para empezar a potenciar mercados donde haya otra lógica además de mercado que la del mercado capitalista, que ayude en principio a sobrevivir y después a desarrollar una economía más fuerte desde la autogestión. Y inclusive estamos tratando de trabajar ahí con algunas textiles para hacer algún tipo de encadenamiento, de ver dónde, inclusive, por ejemplo, estaba esa idea de ver, por ejemplo, qué productos son exportables a algunos de estos países que justamente vos dijiste. De hecho, yo la semana pasada anduve dando algunas vueltas y llevé algunas muestras de productos de Textil Globito, de otras cooperativas,
y tiramos alguna línea para ver si se puede empezar a formar una especie de cadena de mercado solidario, digamos, que apunte más que nada a este tipo de movimientos para apuntalar, no va a salvar a todos estos puestos de trabajo, no va a ser algo en principio por lo menos que logre suplantar la actividad económica que hasta ahora se tuvo, pero que seguramente ayuda, ¿no? Y aparte imagino que uno como consumidor tiene cierto grado de conciencia, de inquietudes, prefiere comprar una empresa recuperada que una multinacional. Entonces, me parece que está bien así. Gracias. Quiero llegar a tiempo. Bueno, entonces vamos a pasar a la otra actividad que teníamos prevista, que era el tema de la presentación del